¿Cómo están todos? ¿Bien? Bendecidos, pastor, gracias. Qué bueno, me da mucho Bien, gusto. gracias a Bueno, Dios. Bien, gracias. hoy Bien, vamos a muchas tener el gracias. tema de visión del tema de visión de la iglesia, sostenimiento de la iglesia. Así que hoy vamos a iniciar con esta parte de el sostenimiento que nos corresponde mirar también como parte del curso de visión de la iglesia. Así que hoy cuando hemos ido viendo desde cómo nace como un grupo de oración, cómo nace la iglesia en el aposento alto y cómo se han ido desarrollando los ministerios, los servicios, hasta la autoridad y gobierno, y la semana pasada que veíamos el tema de la disciplina, pero evidentemente que también tenemos que tocar el tema de las finanzas, cómo se sostiene la iglesia. Y el Señor, obviamente, que siempre nos enseña todas las cosas, también nos habla de todo lo que es necesario que nosotros aprendamos. Así que vamos a empezar con una promesa de parte de Dios, donde Él dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que tenemos una promesa de parte de Él, pero también una advertencia. La advertencia la encontramos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjense qué interesante y cuántas eh, isópticas o perspectivas podemos tener respecto del dinero. Lo mismo una promesa que una advertencia. También tenemos una misión. La misión dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y pues cada uno sea hallado fiel. En Mateo capítulo 19, versículo 23, se nos enseña acerca de un rico. Y dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y en Lucas capítulo 21, versículo 3, cuando nos pone de ejemplo a una viuda, nos dice que esta viuda pobre echó más que todos. Y cuando platicó la historia de un rico y un mendigo, para colmo dice, el rico acabó en el infierno y el mendigo en el cielo. Y para acabar con todas nuestras dudas, en Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Así que tenemos un espectro muy grande de lo que tiene que ver con el dinero. Ahora, esto no quiere decir que Dios satanice el dinero, porque cuando uno piensa en el ministerio de Jesús mientras estuvo en la tierra, lo que menos pasa por nuestra mente es el dinero. Y por eso cuando hablamos del dinero o el sostenimiento de la iglesia en un curso como Visión de la Iglesia, es necesario también que tengamos en cuenta todo lo que la Biblia dice. No solamente nos quedemos con la parte negativa. Sí, la parte negativa es el querer enriquecerse, el tomar la iglesia como fuente de ganancia, el ver el ministerio como un negocio, pero también es importante que veamos que hay una misión que se tiene que llevar a cabo y tenemos que tomar en cuenta todos los factores. Ahora, volviendo al ministerio de Jesús, lo que menos pensamos es en el dinero. Más bien nos acordamos de sus milagros, de sus peligros cuando fue amenazado, cuando fue confrontado, cuando lo querían matar. Nos acordamos de sus palabras, nos acordamos de sus enseñanzas, pero es importante tomar en cuenta que en el ministerio de Jesús también hubo eh, cuestiones relacionadas con el dinero, hubo señalamientos que él hizo, algunos de ellos como los vimos aquí en los pasajes que acabamos de leer, pero también es importante tomar en cuenta que hubo
motivos para que Jesús hablara del dinero, y ahorita vamos a ver un poco más acerca del ministerio de Jesús y el uso del dinero. Pero, a ver, ¿sabían ustedes que los primeros 4 muertos cristianos, cuyas muertes están relatadas en las Escrituras, tuvieron que ver con el dinero? A ver, ¿quién me dice quiénes fueron esos 4 muertos primeros cristianos y que su muerte tuvo que ver con el dinero? ¿Quién se acuerda? Ananías y Zafira. Ananías. Ananías y Zafira, perfecto. ¿Puede ser Judas? Judas, que además era el tesorero del ministerio de Jesús y que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Y quién más? Hay uno que terminó Acán. bien. ¿Mm? Acán. No, porque estamos hablando de cristianos del Nuevo Testamento. Acán es del libro de José. Piensen en cristianos del Nuevo Testamento. Bueno, les voy a echar la mano. Uno de ellos fue tan buen Perdón. ladrón que se robó el cielo en el último momento. El que fue crucificado juntamente con Cristo. El que fue crucificado juntamente con Jesús. Exactamente. Ese fue el que digamos que terminó en el cielo, el que terminó en el cielo y que era finalmente, ese sí fue cristiano, al final no tuvo chance de pedir perdón, pero el Señor le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, también tenemos que ver la parte positiva del ministerio de Jesús y el uso del dinero. Por ejemplo, vemos que alrededor del ministerio de Jesús existía un ministerio o un soporte financiero que era lo que sostenía su ministerio. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto la serie de Chosen. Me ha gustado porque presenta mucho la parte humana y en algunos capítulos habla o presenta los diálogos que se dan entre los discípulos y la preocupación por obtener los recursos para pagar los gastos que se iban generando derivados del ministerio, de los viajes, etcétera, etcétera. Se ve a Judas manejando el dinero. Y me ha gustado esta parte porque ese es un tema que muchas veces solemos olvidar y no le damos mucha importancia. Pero, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, los primeros 3 versículos, dice que poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Es decir, tenemos entonces que ubicar que Jesús recababa ofrendas y que de esa manera también él sostenía su ministerio, porque ¿alguien de ustedes recuerda cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús en la tierra? 33. 3 años. 3 años y medio, dicen algunos. Bueno, imagínense, 3 años Jesús viajó y comió y se tuvo que hospedar y seguramente tenía que pagar el hospedaje a los lugares a donde iba, etcétera, etcétera, porque no por el hecho de ser Jesús tenía todo gratis. Había gente que no estaba de acuerdo con él, gente que no lo conocía. Seguramente en algunos lugares como en Betania, donde ya lo conocían sus amigos María, Marta y Lázaro, no pagaría, pero seguramente en muchos otros lugares sí. Ahora, Jesús
tan generaba ingresos y tenía un sistema financiero alrededor de él, eh, la Biblia nos da un pequeño detalle. A ver, aquí no puse yo el versículo, pero ¿quién me puede decir el pequeño detalle que nos habla del sistema financiero del ministerio de Jesús? ¿Qué hacía Jesús que hacemos todos los ciudadanos del mundo cuando estamos en una actividad productiva en lo económico? Pagar impuestos. Pagar impuestos. Entonces, a Jesús le fueron a cobrar el impuesto y pagaba sus impuestos. Jesús enseñó acerca del uso misericordioso y generoso del dinero a través de una parábola. ¿De qué parábola estamos hablando? El del estatero que sacan del pez. No, una parábola, una parábola. La parábola que nos habla del Los uso. hijos, los hijos no pagan impuestos. No es ese. Una parábola en donde Jesús nos enseña el uso misericordioso y generoso del dinero. Es una parábola muy famosa. La de los talentos. No, bueno, la de los talentos vendría a ser otra enseñanza que nos habla de la urgencia de invertir el dinero o los recursos para obtener una utilidad. Pero hay una parábola en donde Jesús habla del uso misericordioso y El de la generoso del viuda. dinero. El de la ¿El de los viuda que dio lo que jornaleros? tenía. ¿El mayordomo infiel? No, La no, no, viuda no, que no. dio. La viuda Bueno, que la ¿Los del dio. mayordomo y fiel jornaleros? es otro. Al La de la vida César. ya la mencionamos, pero no fue parábola, sí fue un hecho real. ¿El joven rico? ¿Trabajadores? Al César. Tampoco fue Al César. parábola. No. A ver, es una parábola que habla de la misericordia. Y tiene que ver con el joven rico, el buen samaritano. Entonces ahí nos habla de que el samaritano pagó los gastos que le generó ayudar a la persona que fue asaltada por los delincuentes y todavía dejó dinero de más y se comprometió. Si algo gastas de más, dice qué interesante. No le dijo, ahí le cobras cuando se recupere. Le dijo, yo te lo voy a pagar. Entonces, habla del uso generoso. Ahora, todo esto nos enseña que eh, el dinero, el dinero es neutro, es un bien material que lo podemos usar bien o lo podemos usar mal. Ya se hablaba de la parábola de los talentos, que efectivamente Jesús nos enseña a ser diligentes, a obtener utilidades de los recursos que tenemos y no simplemente enterrarlos o guardarlos en algún lugar donde no van a generar ningún tipo de utilidad o de beneficio. Incluso nos habla del castigo que va a recibir quien no sepa utilizar correctamente los recursos que se le entregan. Así que el hecho de que alrededor del ministerio de Jesús hubiera tanta enseñanza relacionada con el dinero, y aprovechando lo que ustedes han mencionado, bueno, hubo muchas enseñanzas en donde Jesús habla del dinero, en lo bueno y en lo malo, en las prácticas correctas o en las prácticas incorrectas. Lo malo de querer enriquecerse, lo malo de no poder servir, perdón, a Dios y a las riquezas, pero también nos habla de lo bueno que puede tener el uso del dinero. Así que lo que quiero que piensen ustedes es que alrededor de Jesús y el propio Señor Jesús en su persona nos enseñan muchísimo del dinero. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que entender que la iglesia precisa también de dinero. Así que vamos a ver el diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento. Primeramente, es necesario recoger el diezmo y obedecer las palabras de Jesús. Dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Es decir, esto era necesario hacer, es necesario la justicia, el amor y la misericordia, pero sin dejar, ¿qué es lo que no podemos dejar de hacer? Pues no podemos dejar de diezmar. Entonces, una cosa no quita la otra. El hecho de decir, soy misericordioso, soy bueno, soy justo, ayudo a los demás, qué bueno, esto es una obligación que todos tenemos. Pero dice Jesús, esto no nos exime de la obligación de diezmar. Por eso dice, esto era necesario hacer sin dejar. Ahora, si sustituimos las palabras, podemos decir la justicia y el amor de Dios era necesario hacer sin dejar de diezmar. Esa es la parte que primeramente nos lleva a pensar que Jesús nunca invalidó o quitó la parte del diezmo. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 8, es interesante cómo aquí lo plantea en tiempo presente, ya varios años después de que Cristo Jesús murió y resucitó. Ahora la iglesia ya se congrega, la iglesia ya ha crecido, la iglesia ya se ha establecido en diferentes partes del mundo. Y ahora dice, ciertamente, aquí ciertamente reciben los diezmos, tiempo presente, hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive, haciendo una analogía con Melquisedec. Entonces, el Nuevo Testamento nunca quitó dentro de sus enseñanzas o de sus prácticas el diezmo. En Mateo capítulo 7, versículo 23, vuelve a repetir la misma idea de, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, eh, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 22, 20 y 21, que también ahorita lo mencionaron, y el propio Señor también aquí nos enseña, y es otra enseñanza relacionada con el dinero. Entonces les preguntó, ¿de quién es esta imagen de la inscripción? Le dijeron, de César. Y Jesús les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el Señor está diciendo lo que le corresponde de impuestos al gobierno, entréguenselo al gobierno, y lo que corresponde entregarle a Dios, entréguenselo a Dios. Entendemos claramente por el contexto bíblico que lo que es de Dios son los diezmos y las ofrendas, lo que es del gobierno son los impuestos. Y una cosa, igual que el pasaje anterior, la justicia y la misericordia no invalidan el diezmo o el diezmo no invalida la justicia y la misericordia, podemos decir, pagar impuestos al gobierno no nos exenta de entregar nuestros diezmos a Dios y entregarle nuestros diezmos a Dios tampoco nos exenta de pagar impuestos. Son medidas que tenemos que cumplir de un lado y del otro. Pero aquí lo importante es ver para nosotros la promesa y la responsabilidad por participar en la edificación de su reino. Hay una promesa para todos nosotros, pero también hay una corresponsabilidad compartida en donde todos participamos y todos somos parte de. ¿Cuál es esa promesa? Pues la que aparece en Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12, cuando dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Entonces, aquí hay un reclamo de Dios cuando no diezmamos. Él se queja de ser robado en algunas traducciones de la Biblia, en otras habla de que se siente estafado porque quien no diezma le roba a Dios, quien no ofrenda le roba a Dios, y eso entonces nos coloca, si no diezmamos ni ofrendamos, en una posición de maldición, cuando se ha robado o se ha estafado a Dios. Pero luego viene la promesa y la responsabilidad. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Ahora, aquí el Señor nos está retando. Yo necesito que en mi obra,
en mi reino, en mi iglesia, en mi templo, como le quieran ustedes entender, que haya comida, que haya dinero, que haya recursos. El Señor nos está diciendo, es su obra y nosotros tenemos la responsabilidad de que en la obra de Dios no falten los recursos. Y luego dice, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, y aquí viene la promesa, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Pues fíjense, la responsabilidad, la iglesia, el templo, la casa de Dios, requiere recursos. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, si bien el dueño y la plata, el dueño del oro y la plata es Dios, nos lo ha entregado a nosotros, sus hijos, para que nosotros nos encarguemos de que en su casa no falte. Y cuando nosotros somos fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas y nos encargamos de suplir lo que haga falta en la iglesia, dice, bueno, entonces yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardar. Y todavía el Señor nos dice, pónganme a prueba. Y una promesa más, dice, sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Quiere decir que para que la iglesia funcione, hay una necesaria provisión para las diferentes tareas eclesiales. Es decir, si bien la iglesia, su principal tarea, actividad, tiene que ver con el mundo espiritual, no podemos olvidarnos que se requiere atender asuntos de índole completamente material y para eso se requieren recursos. Ahora, voy a poner el caso de Calacoya, no voy a poner de otras iglesias, pero ¿de dónde salen todos estos edificios? Ustedes ven aquí la fuente de los bautismos, las oficinas, el santuario, y aquí en una fotografía de Google Maps, a grandes rasgos, lo que vendrían siendo las instalaciones, los estacionamientos y todo lo que tiene que ver con el centro cristiano. ¿De dónde salen esos bienes materiales? Pues de los diezmos y de las ofrendas. Ahora, ¿de dónde se paga ese mantenimiento de esos edificios? ¿De dónde se pagan los impuestos que se generan? ¿De dónde se paga la compra de esos terrenos? Bueno, hoy en día se han comprado, pero ¿tenían ustedes una idea de que el Centro Cristiano Calacoya paga anualmente alrededor de 1 millón de pesos solamente de impuestos prediales de los terrenos que hay? Porque no solamente son estos, también están las instalaciones de casa asistencia y también están otras instalaciones que se tienen en otros lugares que se usan con otros fines. La Casa Beit Shalom, por ejemplo, para los retiros, la Casa de Golfo de Alaska, que se utiliza también para reuniones de libre de adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde salen los gastos necesarios propios? Y no solamente eso, bueno, se paga luz y se paga servicios y se paga mantenimiento y se pagan un montón de cosas. Eh, para que se den una idea, más o menos, si decimos, bueno, ¿cuánto nos costará cambiar el techo del santuario o impermeabilizar, darle mantenimiento a esto? Bueno, esto alrededor de aproximadamente 3 millones de pesos, dadas las dimensiones y las características. ¿Cuánto cuesta sostener la casa hogar de niños? ¿Cuánto cuestan tantas cosas más? Bueno, pues evidentemente que se requiere mucho dinero. Y ese dinero, principalmente, vamos a ver de dónde se obtiene.
Entonces, ¿quién lo da? Los congregantes. ¿Cómo se obtiene? Pues por las primicias, los diezmos, las ofrendas voluntarias, las ofrendas especiales, productos por intereses bancarios, productos por venta de artículos, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera de estas actividades que se puedan llevar a cabo para poder tener los recursos necesarios. Si hay un excedente de finanzas, bueno, se invierte para tener intereses bancarios. Si hay ofrendas especiales, si hay ofrendas voluntarias, si hay venta de artículos, bueno, todo eso suma al ingreso para poder tener lo necesario. A veces pensamos, bueno, pero Calacoya es muy grande y Calacoya es muy rico y Calacoya tiene muchas instalaciones, pero esas instalaciones cuesta trabajo tenerlo, desde pagar los impuestos que generan mismo las instalaciones hasta los gastos de operación, los gastos de mantenimiento y todo lo que eso implica. Así que, ¿de dónde surge? Pues de la propia congregación. Dios bendice, Dios provee a través de la congregación. Así que cuando todos aportamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, evidentemente que de ahí estamos poniendo lo necesario para lo que se requiere. ¿Quién lo administra? Bueno, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel y se requiere de un equipo de administradores. Entonces, si bien hay un administrador que es el responsable, pero hay un equipo alrededor de él, el administrador no hace la tarea solo, regularmente hay un equipo y también hay un equipo de contadores y hay un equipo de auditores, incluyendo auditores externos que nos ayudan a supervisar que todos los movimientos que hacemos en la iglesia sean transparentes, que sean, cubran lo necesario, que no se gaste fuera de lo que se marca. ¿Para qué? Pues para evitar justamente malos manejos y, como lo vamos a ver en un momento más a lo largo de la clase, el poder hacer las cosas bien delante de Dios y bien delante de los hombres. La Biblia nos da los ejemplos, por ejemplo, con las iglesias de Macedonia, con las iglesias de Corinto, y con otras congregaciones más, en donde se menciona cómo operaban estas iglesias. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Así que, si se dan cuenta, no se manejaban solos, no se manejaban de manera individual, sino que siempre trabajaban en equipo. Y aquí el apóstol Pablo no solamente está reconociendo que el equipo de Santiago, Pedro y Juan los aceptaron a él y a Bernabé, que eran otro equipo dentro de la tarea de la iglesia, pero en cuestión de finanzas les hicieron esta recomendación que es muy importante: la recomendación de apoyar a la gente pobre. Y es que es parte de la tarea de la iglesia, es parte de la administración, que tenemos que mirar que la iglesia debe de ser punta de lanza, debe ser ejemplo. A veces criticamos al gobierno por lo que hace o no hace, pero a veces no consideramos que la iglesia también tiene la responsabilidad de atender, de ayudar, y en ocasiones se recogen ofrendas especiales, como ocurrió hace un par de semanas que recogimos una ofrenda para poder enviar a las iglesias hermanas en la ciudad de Valencia, en España, que se vieron tan afectadas. Pero como lo hemos hecho tantas veces en el pasado, en donde se recogen ofrendas de todo tipo para ayudar
damnificados en diferentes lugares o cuando estamos atendiendo diferentes grupos que tienen necesidad aún dentro de la propia iglesia. Parte del presupuesto tiene que ver con dar ayuda a la gente pobre, etcétera, etcétera. Y ahí me voy a meter la próxima semana que veamos el tema del trabajo social de la iglesia. Ahí vamos a desglosar cómo se atiende a los pobres o cómo se atiende a la gente que tiene necesidad. Ahorita no me quiero involucrar mucho en ese tema, pero sí lo que quiero que tengamos en cuenta es la importancia que la iglesia asigne recursos a esta parte de la labor eclesial. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, fíjense qué interesante, porque nos dice cada cuándo se recogen los diezmos y las ofrendas. Dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo ejemplo que di a las iglesias de Galacia. ¿Y cuál es la instrucción? El primer día de cada semana, cada uno debe separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Así que Pablo fue normando. Ahora, acuérdense, y volvemos al punto, que la iglesia se estaba formando apenas en aquel entonces. Y cuando una iglesia está en el tiempo del aposento alto, al principio no recoge diezmos y ofrendas porque no hay gastos que hacer, pero de repente cuando ya no cabe la gente en la casa donde se están congregando, esa casa donde están orando, donde comparten la palabra, donde se reúnen, y etcétera, etcétera, y de repente crece y crece. Voy a suponer que decimos todos, vamos a la casa de Lilia y Alex Morales. Bueno, y nos empezamos a congregar ahí y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Ahí no hay diezmos, no hay ofrendas porque pues estamos simplemente orando y nos vemos para compartir la palabra. Pero un día decimos, ah, caray, ya no cabemos, como que ahora hay que buscar un lugar más grande. Y ahí viene la pregunta, ¿y ahora quién recoge diezmos, ofrendas? ¿Se recogen, no se recogen? ¿Qué hacemos? ¿Quién los va a recoger? ¿Quién los va a administrar? ¿Qué vamos a hacer? Cuando una iglesia va surgiendo, de repente todo el mundo tiene las mismas preguntas. ¿Cuándo es el momento de comenzar a recoger el dinero? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Quién va a administrar ese dinero? Ahora, trasladémonos al primer siglo. La iglesia de Corintios apenas está comenzando. Las iglesias de Galacia apenas están comenzando. Nadie sabe nada acerca del dinero. Y por eso Pablo se atreve a decir, deberían de seguir el mismo procedimiento que le di a las iglesias de Galacia. ¿Cuál es el procedimiento? Cada primer día de la semana aparten el dinero, junten la ofrenda. Es ahí, esa parte del dinero que ha ganado se está refiriendo evidentemente a los diezmos. ¿Por qué el primer día de cada semana? Pues porque empezaron a reunirse los domingos en la congregación y al empezarse a reunir el domingo en la congregación, pues obviamente es el mejor día para recolectar los diezmos y las ofrendas. Algo muy simple, algo que a lo mejor no se nos ocurre porque si llegamos a una iglesia ya establecida de años, donde ya está la costumbre de recoger los diezmos y las ofrendas, pues a lo mejor nunca nos preguntamos, bueno, ¿y esto de dónde surgió? ¿Quién lo empezó? ¿Quién puso esto de moda en la iglesia? Bueno, pues tenemos que irnos a la Biblia y ver cuándo empezó. Evidentemente que cuando empezó la iglesia en el libro de los Hechos, al principio, en capítulo 1 de los Hechos, no se recogían diezmos. Recuerden que poco a poco la gente empezó a apoyar llevando cosas para los pobres, como encontramos en Hechos 4, en Hechos 6, pero no nos habla todavía del sistema financiero para que la iglesia se sostuviera. Pero en algún momento, la Biblia no nos detalla en qué momento la iglesia de Hechos comienza a hacerlo, pero sí nos detalla, como en este pasaje, en qué momento quienes ya eran más avanzados en el Evangelio, quienes ya tenían más experiencia, quienes ya tenían más conocimiento, en este caso como el apóstol Pablo, empieza a girar instrucciones a las iglesias que están surgiendo
de cómo administrar los recursos. Y entonces vemos que se recomienda el primer día de cada semana recojan una parte del dinero que cada quien ha ganado. Esa parte del dinero que cada quien ha ganado se refiere a los diezmos. Y ¿para qué? Porque dice, no se esperen a que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. A lo mejor tenían la mala costumbre de no recoger diezmos y ofrendas, y el día que llegaba Pablo, caray, pues ahora juntemos los diezmos de todo el año, y a lo mejor faltará el que dirá, pues es que yo ya me lo gasté, no, ya no tengo el dinero todo junto. Pero eso él dijo, cada semana háganlo, y así se van a evitar muchos problemas. En el libro de los Hechos, capítulo 19, ya nos habla o empieza a dar indicios ahí de cómo había un equipito chiquito, si ustedes quieren, que eran los que administraban el dinero. Dice, el tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén, y después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Envió a sus dos asistentes, quienes eran ellos, Timoteo y Erasto, que se adelantaran a Macedonia mientras él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Eh, Perdón, aquí algo me falló. Enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Aquí se me duplicó esta fecha. Bueno, ¿quién era Erasto? Bueno, Erasto era uno de los tesoreros de la iglesia, y también, según escribe el propio Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 24, era el tesorero de la ciudad. Dice, les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Ahora, ¿qué miramos entre Hechos y Romanos? Que aparece este hermano que se llamaba Erasto. ¿Quién era Erasto? Si era un tesorero o un servidor con las finanzas de la iglesia, tampoco era un improvisado. Así como hoy en una congregación vamos a buscar que el administrador sea o el tesorero de la iglesia sea una persona que entienda de finanzas, de dinero, y ojo, que no tenga necesidad para que tampoco él se vea tentado a tomar dinero de la iglesia para sus propios gastos. Si ustedes se dan cuenta, Erasto era un hombre que no tenía necesidad por cuanto él era el tesorero de la ciudad. Regularmente los tesoreros de las ciudades siempre han sido personas que tienen un buen salario, un buen ingreso. Además tenían la experiencia de manejar el dinero de la iglesia, pues con más razón iba a poder apoyar con la administración de los recursos de la propia iglesia. Y la iglesia de Macedonia, aunque era una iglesia pobre, también hay que entender que era una iglesia generosa. Dice 1 Corintios capítulo 16, capítulo 8 del 1 al 4, 1 Corintios 8 del 1 al 4. Fíjense qué interesante, porque Pablo les escribe y dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pablo escribe acerca de estas iglesias y dice, están siendo probadas, pero además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. El hecho que fueran iglesias pobres no significaba que no fueran iglesias que aportaran para la obra del reino. Al contrario, eran generosas. Eran como esa viuda pobre que dieron todo lo que tenían. Y dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Fíjense, fueron congregaciones que aunque eran pobres, daban lo que podían y daban más. Y dice, y lo hicieron por voluntad propia.
nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¡Wow! Una iglesia que entendía el privilegio de dar, entendía la bendición de dar, entendía la mayordomía de Dios. Ellos no pusieron como pretexto el decir somos pobres y no participamos. Al contrario, de lo que tenían, aunque fuera poco, como la viuda del Evangelio, dieron todo lo que tenían. Y eso el Señor lo toma en cuenta. Después tenemos el ejemplo de escribe a las iglesias de Filipenses, de Filipos, cuando dice, por el momento, eh, perdón, aquí me faltó, acá está. Así, Filipenses 4 del 15 al 19. Dice, como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Hagamos un alto aquí. Todavía no había muchas cosas establecidas cuando la gente veía que Pablo llegaba y predicaba el evangelio, pues seguramente decían qué buena onda que hay alguien que viene y nos enseña y nos predica, pero no sabían, bueno, ¿y él de qué vive? ¿Quién le paga sus gastos? ¿Quién lo sostiene? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su fuente de ingreso? Por eso dice, ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Los filipenses fueron personas tan sensibles que sí se pusieron a pensar, bueno, pues seguramente este varón pues tiene necesidades, alguien le tiene que pagar sus gastos, sus viáticos, de algún lado debe salir el recurso para su sostenimiento. Y a los filipenses es a los únicos que les ocurre. Por eso dice, fueron los únicos que me ayudaron económicamente. Y aclara, dice, ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Ahora, las demás iglesias o no sabían o no se les ocurrió, la iglesia iba empezando, repito, suceden muchas cosas. Y les quiero platicar un detalle, bueno, dos detalles. Uno, cuando el hermano Gonzalo Vega dejó su trabajo para dedicarse de tiempo completo a Calacuaya, pues él renunció a su trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la iglesia simplemente dijo, ah, qué buena onda, pues ya tenemos pastor de tiempo completo. Pero nadie le preguntó, pastor, ¿y de qué vas a vivir? Entonces, él no recibía nada, había un administrador que empezó a recibir los diezmos, las ofrendas, empezó a pagar los terrenos de Calacuaya, hasta que un día vino un hermano experimentado de otra iglesia y le preguntó al administrador, ¿y le estás dando alguna ofrenda al pastor Gonzalo? Dijo, no, ¿cuánto le tengo que dar? Dijo, ¿cómo que no le has dado? Entonces, ¿de qué vive? Y dice, pues no sé, yo creo que de fe. Dice, no, pero tú tienes la responsabilidad también de apoyarlo. Y lo regañó y a partir de ese momento se normó que él también tuviera un ingreso asignado. Eh, y pasó algo parecido. La iglesia de Calacuaya iba surgiendo, no había la enseñanza, nadie tenía la explicación. Y hasta que vino alguien externo que sí sabía, le explicó al tesorero la importancia de hacerlo. No se actuó de mala fe, simplemente era la ignorancia de cómo operaba la iglesia. Y lo mismo sucedió en el Centro Cristiano de Ciudad del Carmen. El pastor Javier Bojorquez, su esposa Luisita, eran dueños de un hotel que le iba bastante bien enfrente de la playa. El pastor Bojorquez toda su vida había sido un empresario y él le vendía comida y abastecía las despensas en Pemex, en las plataformas. Así que económicamente siempre le fue bien, pero cuando él conoce a Cristo y decide comenzar a predicar y se levanta la iglesia, evidentemente él cerró su negocio, el hotel dejó de funcionar como tal y empezó a establecer la iglesia en el mismo hotel. Los cuartos del hotel, las habitaciones del hotel eran los salones de los niños.
él se compra un terreno a un lado del hotel para poder establecer la iglesia. Entonces el auditorio principal del Centro Cristiano Ciudad del Carmen está pegado a lo que era el hotel. Y bueno, la gente empezó a llegar, a llegar, a llegar, se empezaron a juntar diezmos y ofrendas. Había un tesorero, pero ese tesorero jamás le dio un peso al pastor Bojorquez ni para sostenimiento ni para mantenimiento, hasta que empezaron a descomponerse los aires acondicionados y las familias llegaban con el pastor y le decía, pastor, mi hijo está muy incómodo en su salón de niños, ya el aire acondicionado no funciona, a ver si lo mandan reparar. Pero a nadie se le ocurría preguntarse, ¿y quién va a pagar ese mantenimiento? Si el aire acondicionado lo usan nuestros hijos, lo usamos nosotros para la congregación, ¿quién paga eso? Nadie lo pensó, a nadie se le ocurrió hasta que se llegó de externamente a hablar con el equipo y decirles, a ver, tienen ustedes que empezar a tomar decisiones y acciones, asignar un presupuesto, darle una ofrenda al pastor, cubrir los gastos de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que a nadie se le ocurre. Entonces, lo que vemos aquí en Filipenses no solamente quedó en el olvido o quedó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses y después de 2000 años nunca más volvió a ocurrir. Cuando surgen nuevas iglesias, se cometen los mismos errores. No se sostiene al pastor y evidentemente cuando la iglesia ya exige, demanda por el tipo de personas o el número de personas, mejor dicho, que se están congregando y ya demanda el tiempo completo del pastor. A lo mejor hay una época en que el pastor puede trabajar en lo secular y no pasa nada porque la iglesia no le demanda tiempo completo, pero también se cometen errores porque no se asignan recursos para lo que se tiene que asignar, comprar un local o lo que sea necesario adquirir y que va a ser para uso de toda la congregación. Entonces, seguimos aquí, versículo 16 dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Es interesante la forma en que Pablo lo explica. Y luego dice, por el momento, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Así que fíjense que la iglesia de Filipenses, o la iglesia de Filipos, mejor dicho, era la encargada de sostener el ministerio de Pablo. A pesar de que Pablo fundó muchas iglesias, solamente había una que se encargaba de su sostenimiento. Y por eso estas promesas tan bonitas que muchas veces decimos, ay, conforme a las riquezas en gloria, Dios nos va a suplir. Sí, pero esta promesa también está dirigida a aquellos que se preocuparon por atender las necesidades, vamos a decir, de la iglesia, del ministerio, del establecimiento del reino de Dios, como le hizo la iglesia de Filipos. Ahora, ¿por qué tenemos esta clase? Pues para evitar caer también nosotros en las actitudes de las iglesias que por ignorancia, por desconocimiento, nunca hicieron lo que tenían que haber hecho. ¿Qué significa esto? Procurar la bendición de la gente por medio de su obediencia. Es decir, tú y yo somos bendecidos cuando obedecemos, no por la cantidad de dinero que damos. Cuando diezmamos, si yo recibí 1 peso y diezmo 10 centavos, tengo la misma bendición que si yo recibí 1 millón de pesos y diezmo 100,000, porque Dios lo que mira es la obediencia. Si nosotros somos obedientes a Él, Dios no mide cuánto diste, qué cantidad. Él mira simplemente nuestra obediencia y en ese sentido Él nos va a bendecir. Así que
Si ustedes se dan cuenta, en Calacuaya no personalizamos los sobres de los diezmos, es decir, no le pedimos a la gente que nos diga quién diezmó, ni se lleva un control de quién diezma, ni se le manda un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp para recordarle que si no ha diezmado, ni una recompensa si ya lo hizo, porque ese es un asunto personal entre cada uno de nosotros y Dios. De tal manera que de esa manera quien no diezma no se siente ofendido, no se siente exhibido, como cuando llegas a un conjunto de departamentos o de casas que habitan en condomino y que muchas veces está la lista de los morosos, los que no han pagado el mantenimiento de este mes. No, la iglesia no hace eso, la iglesia no dice quién no ha diezmado. Y se hace así para evitar, por un lado, no sentirse ofendido ni exhibido, pero tampoco no tener compromisos con quien diezma más. Es decir, si yo traigo mi diezmo y lo quiero entregar personalmente y de esa manera coaccionar, presionar o generar un compromiso porque así siento que tengo derecho, no es eso lo que se busca, porque estamos buscando para el reino de Dios. Así que eh, Pablo, si ustedes se dan cuenta, no agradece ni da la gloria a la gente. Él dice, Dios es el que me sostiene. Y pide bendición para aquellos que están aportando para su sostenimiento, pero agradece a Dios. Y, y eso nos deja ver entonces, cuando las iglesias cometen el error de olvidarse de la obra del reino, y evidentemente eso genera conflictos. Por eso Pablo en algunos momentos de su ministerio tuvo que dedicarse a trabajar fuera del evangelio, por ejemplo, como fabricante de tiendas de campaña o de lonas para diferentes usos. Pues eso siempre lo vamos a ver en mercados, lo vamos a ver en diferentes tipos de usos. Por ejemplo, el pueblo de Israel al día de hoy sigue cada año celebrando la fiesta de los tabernáculos. Así que seguramente el dedicarse a fabricar tiendas de campaña que tienen su temporada alta cada año, cuando la gente celebra la fiesta de los tabernáculos, todo mundo compra su tabernáculo, compra su tienda de campaña. Y seguramente para Pablo había momentos de vacas gordas, de buenas ventas, de temporadas altas en su comercio. Pero hubo momentos en que ya no pudo seguir con eso. Y ustedes recuerdan, él tenía dos compañeros de ministerio que se dedicaban también a lo mismo, que eran Aquila y Priscila. Por eso, para ver que Pablo tuvo momentos en los que trabajó tiempo completo para el Evangelio y hubo momentos en los cuales tuvo que dedicarse también a alguna otra actividad para poder tener los recursos económicos para continuar. Pero para que eso no continuara sucediendo y se viera afectada la iglesia, Pablo explica, y lo explica a través de la iglesia de los Corintios, cuál es el orden correcto. Y entonces ahí dice, ¿quién tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿O qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de su leche, de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o lo dice la ley o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés, fíjense, ahora él apela a la ley de Moisés. La ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Si ustedes sostienen a otros que les predican,
fíjense, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca, esto es algo interesante, nunca nos hemos valido de este derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. No se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo, y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, esto es importante, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Ahora, esto es importante tomarlo en cuenta. Uno, porque la iglesia asume un compromiso con aquellos que predican, pero tampoco los que predican tienen derecho a exigir o a cobrar nada. De hecho, muchas veces cuando eh, invitamos a alguien a predicar, una pregunta obligada es ¿cuánto cuestan tus servicios? Cuando la gente le pone una tarifa, ok, muchas gracias, eso era lo que queríamos saber, y ya no le invitamos, porque se pierde justamente lo que dice el apóstol Pablo. Cuando alguien dice, yo voy, pero me tienen que pagar tanto, gracias por la información, no nos interesa. Cuando alguien dice, yo voy y yo no cobro nada, ok, entonces serás invitado, y como dice el apóstol Pablo, entonces también sabremos bendecir a quien trae la palabra y poderle entregar una ofrenda. Entonces, si se dan cuenta, el apóstol Pablo nos habla, sí, la iglesia tiene una responsabilidad de sostener a quien predica, es cierto. El que predica no tiene derecho a exigir, a cobrar absolutamente nada. Son dos posiciones muy interesantes. Una es la responsabilidad de la iglesia y otra es la responsabilidad de quien predica. El que predica no puede exigir nada, porque entonces sale del propósito y del modelo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35. Ahora nos dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Es decir, aunque el Evangelio no cita estas palabras de Jesús, de algún lugar Pablo tuvo la fuente que Jesús lo dijo. Y es algo que para nosotros también se queda como una lección. Tenemos bendición cuando damos más que cuando nosotros recibimos. Y esa es una constante que debe estar en la iglesia y debe ser la constante a través de la cual la iglesia debe de operar. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo del 5 al 7, ahora dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito
quien nos alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Interesante, porque ahora Pablo utiliza o envía a Tito, aquel personaje al cual le dirige la epístola famosa de Tito, y Tito tiene una encomienda: enseñarle a la iglesia a ser generosa, enseñarle a la iglesia a recibir la bendición cuando aprenda a dar. Es decir, no solamente se requieren talentos, no solamente se requiere ser una iglesia con conocimientos, no solamente la iglesia tiene que ser entusiasta, no solamente la iglesia tiene que manifestar el amor con abrazos y besos cuando alguien nos visita, sino que también el Espíritu Santo expresa aquí a través del apóstol Pablo, y para eso han enviado a Tito a ser una iglesia que sobresalga por tener un corazón dispuesto a ofrendar, un corazón bondadoso, un corazón generoso. Y eso también es parte de la bendición que nosotros tenemos que aprender. Más adelante, ahí mismo en 2 Corintios 8, del 10 al 15, dice: este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar, y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Esto es importante porque tampoco Dios espera que nos endeudemos para dar. Es decir, no es voy a pedir un préstamo para poder dar una ofrenda. No. Por eso dice, den en proporción a lo que tienen. Por eso el diezmo es tan significativo y tan sabio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos la posibilidad de dar el diezmo. No importa si yo gano un salario mínimo, no importa si yo solamente recibí esta semana 500 pesos, no importa lo que yo haya recibido, la 10ª parte sé que es de Dios. Y si Dios me bendijo y tuve un trabajo con ventas, hice un negocio y gané millones de pesos, pues de ahí tengo un 10%. Si esta semana me fue mal y solamente tuve un ingreso minúsculo, a lo mejor de 10 pesos, de 10 pesos puedo sacar el diezmo. Y esa es la misma línea que Dios maneja. Den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Es decir, nadie puede decir voy a ir a pedir dinero prestado al banco para poder dar una ofrenda a la iglesia. No, eso no lo quiere Dios. Eso no quiere que nosotros nos metamos en problemas ni en conflictos. Y el versículo 13 continúa cuando dice, claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobró, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltó. Entonces, la regla para que la iglesia dé y sea bendecida no cambia en lo absoluto. ¿Cómo lo explicó a través del capítulo 9, versículos del 1 al 5? Y repito, ¿por qué Pablo da tantas indicaciones? Porque acuérdense, la iglesia apenas está aprendiendo la situación financiera y administrativa de la iglesia. Por eso es tan importante que se manejen tanto estos conceptos. Dice, en realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia,
hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envió a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Es decir, Pablo los está alentando para que sigan siendo generosos y no se retracten de ello. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Así que fíjense cómo Dios nos prueba. No es que Dios esté esperando forzarnos, obligarnos a hacerlo de mala gana, sino que Él está esperando que nosotros tengamos una buena actitud para poder bendecir y para poder ayudar a los demás. A través de Romanos, a la iglesia de Roma también le habló de este tema cuando dijo, sin embargo, antes de visitarlos debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de ahí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio de ayudarlos económicamente, a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Entonces, tenemos todo el cuadro de lo que Dios habla de recoger diezmos, parte de nuestros ingresos, recoger ofrendas. Hemos hablado del sostenimiento del ministerio, pero también de la ayuda a los que tienen necesidad. Y todo eso se engloba dentro de las finanzas que maneja la iglesia. ¿Cómo se lleva a cabo la administración? Bueno, esto es parte también de lo que tenemos que estudiar, es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que tenemos que contemplar. En 2 Corintios 8, del 16 al 22, dice, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación por ustedes. Otra vez vuelve a aparecer Tito. Pues a decir verdad, aceptó nuestra exhortación, pero estaba más que listo para ir a verlos y por su propia voluntad. Junto con él enviamos al hermano a quien todas las iglesias elogian por su trabajo en el Evangelio. Y no solo eso, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar la buena voluntad de ustedes. Quiero aquí resaltar que el donativo no lo administra una sola persona, sino que lo administra un comité, un grupo de personas. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 20, así evitamos que se nos censure en cuanto a la abundante ofrenda que administramos, pues preocupamos hacer todo con honradez, no solo ante el Señor, sino también ante los hombres. Con ellos enviamos también a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y que ahora muestra más diligencia por la gran confianza que tiene en ustedes. Ahora, uno de los servicios que Dios menciona justamente
1 Corintios 12:28 es el de los administradores, es decir, la iglesia requiere administradores. La administración debe ser efectiva, debe ser transparente, debe ser correcta, debe ser sabia, debe ser inteligente y también debe ser generosa. En 2 Corintios 8, del 19 al 22, Pablo dice, las iglesias lo nombraron para que nos acompañen a llevar esta ofrenda a Jerusalén, un servicio que glorifica al Señor, que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Otra vez, vean el comité. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por eh, por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. También les enviamos junto con ellos a otro de nuestros hermanos que muchas veces ha demostrado lo que es y en varias ocasiones ha manifestado su gran fervor. Ahora está aún más entusiasmado debido a la gran confianza que tiene en ustedes. Así que si ustedes se dan cuenta, quienes administran también son puestos a prueba. Ya el Señor Jesús lo decía en el Evangelio, el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Y la iglesia no es la excepción. La iglesia tiene que ir tomando en cuenta esos administradores, esos comités de finanzas y saber qué personas son fieles y cómo esas personas poco a poco se les puede ir confiando y teniendo la confianza necesaria. Porque Dios suple lo que se necesita y siempre da un poco más. Así que debe haber transparencia, como lo vemos en este pasaje, ante Dios, pero también debe haber transparencia ante los hombres. Nada de que yo no rindo cuentas porque Dios sabe que hago las cosas bien y ustedes tienen que confiar en mí. Tenemos que hacer las cosas bien delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y siendo honestos, lo que requiere cuidado especial con temor y temblor, recordando, el dinero es de la iglesia y se usa para la obra de Dios. Así que no se puede desperdiciar el dinero ni para usarse con fines personales. Ahora, ¿cómo se obtienen los recursos? Bueno, en base a lo que hemos leído en el Evangelio, por lo que Jesús nos enseña, por lo que vemos en las epístolas y en el libro de los Hechos, podemos decir diezmos, primicias, ofrendas voluntarias, ofrendas especiales para ayudas o emergencias, ofrendas de promesas. Esto muchas veces ocurre para comprar un terreno, para la construcción o para comprar bancas. Es decir, bueno, yo ofrendo para comprar determinada cosa y es una promesa. A lo mejor digo, no tengo ahorita el terreno, perdón, no tengo ahorita el dinero para comprar el terreno, pero es un proyecto que tenemos de aquí a un año y bueno, en un año, a lo mejor yo digo, yo voy a ofrendar, además de mi diezmo, voy a ofrendar 20,000 pesos. No los tengo ahorita, pero los voy a ir dando a lo largo del año. No puedo decir, no es una promesa, tomo mi diezmo y pago la promesa, porque entonces dejé de diezmar. No, las ofrendas de promesa son adicionales. Por eso Pablo dice, cada quien dé de lo que tiene, no de lo que no tiene. Y una promesa puede ser una promesa de ofrenda a futuro, pero aunque ahorita no lo tengo, bueno, lo voy a ir cumpliendo poco a poquito, de acuerdo a lo que yo piense, a mis proyecciones o a mi fe, a lo que Dios me diga. Productos por intereses, es decir, si hay intereses financieros en el banco, en lo que se compra el terreno, en lo que se construye, en lo que se compra, lo que se tiene que comprar. Si el dinero está en el banco, Jesús dijo, llévale el dinero a los banqueros para que por lo menos generen utilidades. Bueno, ese es un consejo sabio que el Señor nos da. Si estamos pensando comprar un edificio, un terreno, comprar un bien, un producto que requiere la iglesia, pero estamos juntando el dinero y pensamos terminarlo de juntar el próximo año. Bueno, ¿qué hacemos con el dinero mientras lo estamos ahorrando? Bueno, pues invertirlo para que genere intereses y entonces tenemos
esos productos por intereses o productos por venta de artículos diversos. Entonces, muchas veces eso nos va a ayudar a salir adelante cuando se venden y se ponen productos necesarios para el propio servicio o para el determinado ministerio en particular. Por ejemplo, ustedes han visto que muchas veces los productos de lo que se vende en favor de casa asistencia. Bueno, es una manera de completar el presupuesto. A veces no necesariamente los recursos los administra la iglesia, como en el caso de los jóvenes cuando van a hacer un campamento, una actividad y piden permiso para vender cosas o para hacer algún servicio, porque están pagando un evento, están pagando un viaje, están pagando un campamento, están pagando la renta de un local, están pagando algo. Y bueno, ese dinero surge a veces cuando se venden esos artículos y se va juntando el dinero para que puedan llevarse a cabo las actividades y a lo mejor la gente no tiene dinero, no puede pagar para participar y la iglesia a lo mejor tampoco tiene el recurso para desviarlo a un evento X. Bueno, es válido entonces vender artículos para soportar o llevar a cabo determinada actividad. ¿Para qué vamos a usar esos recursos? Bueno, hay que entender que se van a llevar a cabo diferentes usos. Por ejemplo, la extensión del reino, el evangelismo, la difusión, la promoción, el desarrollo de la palabra, el establecimiento de nuevas congregaciones. Ya habíamos visto hace rato para adquisición de terrenos, para mantenimiento, para pago de impuestos, todo lo que se requiere que es propio de la iglesia. Sí, nos reunimos y a veces no pensamos, bueno, ¿y quién pagó la luz? ¿Y cuánto se pagó de luz? Y requerimos sonido, bueno, ¿y quién compró el equipo de sonido? ¿Quién le da mantenimiento al equipo de sonido? ¿Quién paga todos esos gastos que son necesarios? Y hace falta pintar. Bueno, ¿quién compra la pintura? ¿De dónde sale el dinero para comprar la pintura? Se rompió un cristal. ¿Quién compra el cristal? ¿De dónde salió el dinero para comprar el cristal? Entonces, vamos viendo que se utiliza para un sinfín de cosas. Hay que regalar Biblias, hay que regalar Nuevos Testamentos, hay que traer literatura para la gente que se está convirtiendo. Está bien, pero hay que pagar esa literatura. De algún lado sale el dinero para comprar ese material. Entonces, el reino se extiende, pero obviamente tenemos que estar conscientes, se requiere el uso de recursos y es parte del uso que se le da al dinero para la gente. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, dice que cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en sus ciudades. Es decir, ahora tenemos que pensar que la gente también requiere atención desde los pobres, los necesitados, las viudas, los huérfanos, los servidores, como puede llegarse a dar. Entonces, tenemos los pobres, los servidores, números 18 del 21 al 24, dice en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel y han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será una porción de los levitas
porque esto les he dicho que no recibí, por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Así que las nóminas de los servidores, la gente de mantenimiento, la gente administrativa, la gente que atiende ministerios, es un equipo grande. Solo Calacoya tiene dentro de su personal más de 50 personas de tiempo completo. Evidentemente que este versículo no somos levitas en el sentido estricto de descender del la tribu de Leví, pero todos los servidores que están encargados de alguna actividad física o espiritual de tiempo completo son contratados y reciben una paga, un salario asignado de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. En tercer lugar, tenemos que tomar en cuenta los edificios y enseres, mantenimiento, bueno, construcción, mantenimiento, los gastos propios para el funcionamiento, los impuestos y demás gastos necesarios. Ya les mencionaba yo el predial, etcétera, etcétera. Se le dé el manejo de empresa ante las autoridades. ¿Por qué? Pues porque hay que estar en regla en el SAT, hay que tener la cédula de identidad fiscal como lo piden cada vez que se hace una operación de compra de lo que sea y te piden la cédula al día de hoy. eh, Se le tiene que dar ese manejo y obviamente, repito, está sujeto a auditorías. ¿Para qué? Pues justamente para que las cosas, como dice Pablo, se hagan bien delante de Dios, pero también delante de los hombres. ¿Nos puede quedar una auditoría de Hacienda? Sí. Una auditoría del Seguro Social también. Una auditoría de quien sea, cualquier autoridad. Por eso conviene tener un despacho de auditores externos que no tengan nada que ver con el centro cristiano, que no sean nuestros familiares ni nuestros amigos. Simplemente es un despacho externo que nos audita y nos dice que sí se puede hacer, que no se puede hacer, de tal manera que pueda corroborar que todo se está haciendo transparente y en orden. Y a decir verdad, el hecho de que una buena cantidad después de la pandemia, digamos que el 90% de los diezmos le dieron la voltereta, ahora se recogen a través de transferencias bancarias y el 10% se recoge en efectivo en la congregación. Eso ayuda muchísimo en el tema de transparencia. ¿Por qué? Pues porque es dinero que entró al banco, que el SAT ve cuál es el origen y el destino de los recursos y todo eso funciona de una manera correcta. Ahora, ideas prácticas. ¿Quién recibe el dinero? No se maneja dinero por una sola persona. Esto es muy importante. Cuando en una iglesia se empieza a manejar el dinero, es importante formar un comité. Nunca es una sola persona, nunca es el administrador solo, nunca es el tesorero solo. A veces tienen malos conceptos y decimos, bueno, para eso está el tesorero. Cuidado, porque el tesorero solo también pudiera caer en tentación. Por eso es que tiene que haber un comité de por lo menos 3 personas y que esas 3 personas no sean parientes entre sí ni del pastor, para que haya la mayor capacidad de transparencia, de honestidad y menos posibilidades de acuerdos turbios. Esto es importante mencionarlo. Comités formados por personas no familiares dentro de la misma iglesia, evidentemente tienen que ser personas honorables, probados, pero que no sean nada entre sí. No es el pastor el que maneja el dinero, sino que tiene que ser un grupo externo al pastor. El pastor ha de estar enterado, sí, pero no es quien maneja el dinero. Recordemos que los seres humanos somos hombres mortales que se pueden descuidar, que podemos tentar, caer en la tentación. Recordemos que Judas era un hombre de confianza de Jesús y que falló por tomar el dinero que no le correspondía. En primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 51, es interesante que dice, así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos,
y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Es decir, hay una tesorería, se maneja el dinero y evidentemente ese comité de por lo menos 3 personas debe de llevar a cabo la recolección, el conteo y el control administrativo. Y se tiene que entregar cuentas también. ¿A quién se le entregan cuentas? Evidentemente que al cuerpo de ancianos, de tal manera que se eviten robos, desfalcos, pérdidas, malas decisiones de tomar, de comprar cosas que después no sirvan y pues ya se perdió dinero porque a lo mejor gastamos dinero en algo que no se debió haber gastado, una mala compra, una mala decisión. Hay que tomar en cuenta todos los detalles. La recolección, eh, la recolección. Como ustedes se dieron cuenta que en Calacuaya hace unos años cambiamos de aquellas típicas canastillas de mimbre que comúnmente recibíamos quejas o reportes a veces de las anfitrionas, de servidores o de gente de la congregación, que había gente que en lugar de poner sacaba. Entonces metían la mano, a veces ponían a un niño que tenía un brazo más delgadito a que sacar el dinero. Y por evitar escándalos, muchas veces la gente no hizo nada. Entonces se buscó esas cubetas que para desenroscarlas hacen ruido como de matraca para que nadie lo haga. Y entonces ahí la gente deposita los diezmos y las ofrendas. Así que se tiene que buscar un recolector de tal manera que la gente no tome dinero en lugar de meter. ¿Por qué? Porque si roba, no le roba, no nos roba a nosotros, ni a ustedes, ni a mí. A quien le roba es a Dios. Así que no se da cambio, porque a veces la gente dice yo quiero cambio y eso puede generar desorden al momento de la recolección. Se cuidan los recolectores, si salieron 20, 20 regresan. Los servidores simplemente checan que mismo número de recolectores que salieron es el mismo número de recolectores que regresan. Se guarda en un lugar seguro donde nadie entra, ni siquiera el tesorero, y si entra uno tiene la llave y el otro tiene la combinación de la caja fuerte para evitar problemas y siempre tiene que ser el comité, de tal manera que sea el comité el que tome el dinero, sea el comité el que saque el dinero. Y si se usa la caja fuerte, repito, uno tiene la combinación y otra persona tiene la llave para protección de uno mismo. El control administrativo, el conteo se hace en un tiempo posterior de la recolección, no en ese momento, sino regularmente o por la tarde o al día siguiente, de tal manera que no se pierda el comité, la palabra de Dios, por estar atento al dinero. El dinero puede esperar, lo importante es estar en la reunión de la iglesia, pero posteriormente se lleva un sistema de registro por cada partida, es decir, cuánto ingresó por diezmos, cuánto por ofrendas, cuánto por primicias, cuánto por etcétera, etcétera. Se lleva, eh, verifica, todo el comité financiero verifica que las cantidades que se contabilizaron estén bien asentadas. Evidentemente que el contador reporta lo que se ingresó en bancos y tiene que conjuntarse con lo que se ingresó en efectivo para poder tener el registro completo de los ingresos y de acuerdo al presupuesto, cómo se va a distribuir, de acuerdo a las necesidades que tenga la iglesia. Todo el comité firma las hojas de registro y obviamente lo que sea necesario depositarlo en el banco y nunca se deja dinero en la caja fuerte más que una pequeña cantidad para gastos de caja chica o gastos necesarios que se tienen que hacer en efectivo y que no se pueden pagar ni con transferencia, ni con tarjeta, ni de ninguna otra manera, sino que tienen que hacerse pagos en efectivo. Y el control administrativo son decisiones del Consejo de Ancianos, del equipo pastoral, según las necesidades, según las prioridades de la iglesia, de tal manera
que todo se pueda llevar en orden. Si hay una cuenta de cheques, los cheques tienen que ir con firma mancomunada. Si es necesario llevar un control de las transferencias bancarias, los pagos que se hacen en línea, eh, a veces los bancos pueden disponer de una tarjeta de débito y es sano ponerle límites a la tarjeta de débito para que se pueda ir supervisando y reembolsando lo que sea necesario para que no todo el dinero, y no por desconfiar tanto de quien, del administrador o de la persona encargada de las compras, sino por protección. Imagínense que lo asaltan, se le pierde, se la roba, la extravía en algún lugar y ahí está todo el dinero de la iglesia. A menudo problemas si se pierde la tarjeta de débito donde se puede sacar todo el dinero de la iglesia. Así es que no se puede hacer eso. Se lleva un control de las facturas, no se pueden evadir impuestos, no debe de gastarse más de lo que ingresa. La iglesia no puede pedir dinero prestado ni obtener créditos. Debe haber un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Eso es importante porque hay iglesias que gastan más de lo que ingresan y entonces viven endeudadas. A veces la deuda es con el banco o a veces la deuda es con algún hermano. Hermano, préstanos dinero porque nos hace falta para tal cosa. Y entonces la iglesia resulta que ahora es un elemento que debe dinero, que está endeudada y la iglesia no puede vivir así. ¿Qué pasa si sobra dinero y no lo tenemos que gastar ahora? Bueno, pues se invierte de tal manera que pueda generar intereses. La iglesia no puede arriesgar tampoco los recursos en la bolsa. La iglesia no hace rifas ni cosas semejantes. La iglesia no presta dinero. También es importante entender eso. Por eso la iglesia tampoco da informes financieros digamos, el área administrativa de la iglesia no da informes financieros a toda la congregación, porque entonces no va a faltar más de uno que dirán, hermano, tengo un problema, préstame dinero y el mes que entra te lo regreso. No, la iglesia no presta dinero. La iglesia cuando ayudará previo consenso del Consejo de Ancianos o del equipo pastoral, sin cobrar absolutamente nada por la ayuda. Si ayuda, será una ofrenda. Y ya veremos, repito, la próxima clase con el tema de la ayuda social, que la iglesia no da dinero en efectivo, por una cuestión que ya veremos la próxima semana. La contabilidad. ¿Cómo se lleva la contabilidad? Bueno, ya vimos el caso de Erasto, el tesorero. Tiene que ser alguien que sepa. La contabilidad no lo puede llevar cualquier persona, debe ser alguien que esté capacitado para ello. Así que se tiene que buscar un profesional titulado. Si la iglesia es chiquita, bueno, pues a lo mejor pagará una iguala mensual para que se vaya llevando la contabilidad. Si la iglesia es grande, tendrá que tener un contador de tiempo completo porque los movimientos son muchos y entonces es importante que tenga un profesional de la contabilidad para tal fin. Es como una persona, si es una persona física con actividad empresarial, no requiere un contador de tiempo completo, bueno, contrata un contador que le lleve su contabilidad, pero si es una empresa ya grande, pues tendrá que tener su departamento de contable y su contador de tiempo completo. Bueno, de esa manera se lleva, se tienen que obtener estados financieros, llevar la contabilidad en los libros como está especificado. Y repito, como ya se los he mencionado, la iglesia debe estar sujeta a auditorías tanto internas como externas. Es decir, que el Consejo de Ancianos audite lo que está pasando, pero que también haya un despacho externo que lo pueda hacer. Y algo interesante lo encontramos en el Salmo 15, cuando dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian
a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente, esa gente permanecerá firme para siempre. Entonces, fíjense que aún para la parte financiera, Dios nos habla de cuáles son las características, aparte de ser un profesional de la materia, espiritualmente se requiere tener las características necesarias para poder apoyar en esa área. El informe financiero es parte de lo que se tiene que llevar a cabo. ¿A quién se le da? Pues a los ancianos, de tal manera que se puedan distribuir y controlar recursos de acuerdo a un programa de presupuesto, de acuerdo a los criterios que se requiere. Hay que tener cuidado para que dentro de la iglesia no se despierte la codicia, especialmente la gente que está más necesitada, porque nunca falta el que pide dinero o prestado o regalado. Que te pide dinero prestado prometiéndote que en 3 años te va a devolver con creces, o el que pide dinero regalado porque pues está acostumbrado a vivir dando lástima a los demás. Se tiene que llevar un plan de trabajo y obviamente ese plan de trabajo se revisa con los ministerios, se revisa con los ancianos. Es parte de las dinámicas que se tienen, porque evidentemente que todo plan de trabajo requiere un presupuesto de movilidad, de logística, de eh, productos en seres, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a salir a la calle y hacemos tal cosa, sí, bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos tiendas de campaña, necesitamos stands, necesitamos mobiliario, necesitamos agua, necesitamos esto y aquello. Bueno, todo esto cuesta dinero y es parte de un presupuesto. Oye, solamente necesitamos llevar cosas y requerimos una camioneta para moverlo. Está bien, pero esa camioneta requiere mantenimiento, requiere gasolina, necesita un chofer. Todo eso cuesta dinero. Ustedes recordarán cuando en el temblor del 2017 estuvimos enviando ayuda a diferentes lugares del país. Recibimos la ayuda, pero también entregar la ayuda era caro. Era cara la distribución, era caro repartir, era caro enviar. No solamente es decir, tenemos las instalaciones llenas de cosas. Ahora, ¿cuánto dinero nos cuesta mover esas cosas? ¿Por qué? Pues porque todo mundo cobra por sus servicios. Necesitamos un tráiler. ¿Cuánto nos cuesta alquilar un tráiler? Necesitamos repartidores. ¿Cuánto nos cuestan los repartidores? Necesitamos un montacargas. ¿Cuánto cuesta rentar un montacargas? Todo lo que se requiere cuesta dinero. A veces se puede obtener en préstamo alguien que lo tiene dentro de la congregación, a veces hay que pagarlo. Entonces, va de acuerdo a lo que se requiere y siempre se requieren los presupuestos. Por eso es que el informe financiero trabaja de la mano con los ancianos, porque al final de cuentas la iglesia va a estar trabajando y todo trabajo requiere invertir dinero. Si hacemos un congreso, ¿cuánto va a costar hacer ese congreso? Bueno, todo trabajo requiere presupuesto y va de acuerdo con la visión de la iglesia, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está marcando y lo que se quiere hacer. No es simplemente que se me ocurrió, ¿por qué no hacemos tal cosa? Ok, la idea es bonita. Ahora, ¿cuánto cuesta hacerla? No por ponerle freno, no, sino por poner los pies en la tierra y entender que la iglesia se mueve en un mundo espiritual, pero también la iglesia se mueve en un mundo material. Y tenemos que orar por la provisión. A veces Dios proveerá los medios. ¿Recuerdan cuando Jesús pidió prestado el burrito para entrar a Jerusalén? Cuando Jesús pidió prestada la lancha para poderse subir y dar un mensaje desde la orilla del mar de la Galilea. En ocasiones la provisión no llegó a través de dinero, pero a veces tenía que gastar y para eso tenía a Judas como su tesorero. Bueno, a veces la iglesia consigue las cosas en préstamo, en donativo, pero a veces hay que pagar por ellas. Por eso es la importancia de tener, de acuerdo a la visión, un plan de trabajo
un informe financiero y saber cómo nos podemos mover. Y los recursos necesarios y la fe. Todo trabajo dentro de la iglesia requiere recursos, pero siempre vamos a necesitar de la fe. 1 Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, tu fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que este es el tema del sostenimiento de la iglesia, sus finanzas y todo lo que en un momento dado podemos llegar a necesitar. Así que quiero ver con ustedes si habrá alguna pregunta, comentario, inquietud, duda, y no tenemos mucho tiempo por la hora y hoy tengo que retirarme también para participar en el tiempo de la oración que tenemos cada mes y hoy me toca a mí dirigir de las 11 a las 12 de la noche la hora de la oración. Pero antes de retirarme, quiero preguntar si está todo claro, si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios que ustedes quieran hacer. Claro, está claro. Muy claro, Gracias. pastor. Todo está clarísimo. Y muy Lo que pasa interesante. que a veces... Y Sí. muy interesante. Gracias, pastor, por esta linda enseñanza. Bueno, gracias a Dios. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Está claro, pastor. Gracias. Ok, bueno, entonces, primeramente Dios, nos estaremos viendo la próxima semana a esta misma hora para tocar. Ya nos quedan 2 temas solamente, el de sostenimiento, el de trabajo social de la iglesia y terminamos con la proyección del Espíritu Santo. Entonces, primeramente Dios, ya en un par de semanas, ahí estaremos viéndonos. ¿Todo bien? Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo bien, Todo hermano bien. Gilberto. Muchas gracias por esta Gracias, enseñanza tan hermano. importante. Bendiciones, feliz noche. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Shalom, Muchísimas shalom. gracias. Shalom, shalom. Dios les bendiga, cuídense mucho. Gracias. Igualmente, pastor. Buenas noches para todos. Shalom, shalom. Gracias, shalom.